Ese cebo que tu abuelo te pasó en un susurro, esa receta familiar guardada bajo 7 llaves. ¿Y si te digo que hoy es precisamente lo que está espantando a los peces? Suena duro, lo sé. Pero en este vídeo vamos a romper el espejo de la nostalgia. Vamos a analizar, punto por punto, por qué esos cebos secretos y esas técnicas de antaño ya no funcionan como antes. Y te prometo una cosa, cuando termines de ver esto, entenderás por qué tus jornadas de pesca han cambiado tanto. La razón por la que no pica no está en la luna ni en el viento, está en algo mucho más profundo. Así que dime la verdad en los comentarios, ahora mismo. ¿Sigues usando esa masilla con un olor peculiar que te enseñó tu abuelo? Quiero leer esas historias. Todos hemos crecido con esa imagen casi sagrada del abuelo pescador, un hombre sabio que conocía el río como la palma de su mano y que, con una simple bola de masa hecha con ingredientes de la cocina, era capaz de sacar los peces más grandes. Esa tradición se nos ha quedado grabada a fuego. Creemos que esos métodos son una especie de sabiduría ancestral, inmune al paso del tiempo. Usamos esos cebos por respeto, por nostalgia, y porque en nuestra mente resuena la frase, siempre ha funcionado. Nos aferramos a esa idea porque es cómoda y nos conecta con nuestro pasado. Pero la pesca, amigos, no es un museo. Es una actividad viva, que cambia constantemente, igual que cambia el entorno. Y seguir haciendo lo mismo año tras año, esperando los mismos resultados, es la definición de la frustración. Vamos a empezar por desarmar el primer gran mito, la idea del cebo universal. Piensa en la escena. Tu abuelo, en la cocina, mezclando harina, patata cocida, quizás un poco de anís o ajo. Una receta simple que parecía funcionar para todo. Barbos, carpas, lo que se pusiera por delante. Esa idea de un cebo mágico es muy atractiva, pero es una trampa. La realidad es que no existe un cebo que funcione siempre, en todo lugar y para todas las especies. El éxito de tu abuelo no se debía a que su cebo fuera mágico, sino a que pescaba en un entorno mucho más simple, menos presionado y con peces menos selectivos. Hoy, esa misma bola de masa es ignorada por el 90% de los peces. Creer que todavía existe una fórmula secreta que lo soluciona todo es el primer error que nos impide avanzar y entender lo que de verdad está pasando bajo el agua. Es hora de dejar de buscar magia y empezar a usar la lógica. La primera razón, y la más importante, es brutalmente simple. El río de hoy no es el río del abuelo. Y no me refiero a que haya cambiado un poco el cauce. Hablo de un cambio radical, a nivel químico y biológico. Imagina el agua de hace 40 o 50 años. Era más limpia, con menos sedimentos y sobre todo, con una firma olfativa natural. Ahora piensa en el río actual. Recibe los vertidos de pequeñas depuradoras, los fertilizantes de los campos de cultivo que lo rodean, los pesticidas, los aceites que se filtran desde las carreteras. Incluso los detergentes y suavizantes de nuestra ropa acaban, en parte, en el agua. Todo esto crea un cóctel químico, un ruido de fondo constante. El cebo de tu abuelo, basado en olores sutiles y naturales, tiene que competir contra ese caos. Es como intentar escuchar una melodía suave en medio de una autopista. El sistema olfativo de los peces está sobrecargado. No es que a la carpa no le guste el olor a patata, es que probablemente ni siquiera pueda distinguirlo. Profundicemos en esa contaminación química, porque es la clave de todo. No estamos hablando de vertidos masivos que matan a los peces al instante, sino de una contaminación crónica y de bajo nivel. Son miles de compuestos que no vemos, pero que los peces huelen y saborean cada segundo de su vida. Un estudio científico demostró que las carpas pueden detectar concentraciones de ciertos aminoácidos en el agua en partes por billón. Su olfato es increíblemente sensible. Ahora imagina que ese olfato tan fino
Se ve bombardeado constantemente por restos de lejía, fosfatos de los detergentes y cientos de otros productos sintéticos. El agua adquiere un olor de fondo artificial. El cebo del abuelo, con su base de pan, maíz o patata, emite una señal olfativa que es demasiado débil o que, peor aún, se mezcla con los olores químicos y se vuelve irreconocible o incluso sospechosa para el pez. Es un mensaje perdido en un mar de interferencias. Aquí tienes un ejemplo práctico para que lo entiendas perfectamente. Cierra los ojos y recuerda el olor de un río de montaña, uno de esos que están casi vírgenes. Huele a tierra húmeda, a musgo, a vida. Ahora, compáralo con el olor del río que tienes cerca de casa, en una zona poblada. ¿A qué notas la diferencia? A menudo huele a algo indefinido. A veces incluso tiene un ligero toque a limpio, a jabón. Ese es el olor del progreso, el olor de nuestra civilización. Pues bien, los peces viven en ese olor 24 horas al día. Su cerebro ha aprendido a filtrar esa información. Cuando lanzas un cebo con un aroma natural y simple, como el anís, puede que ya no lo asocien con comida. ¿Por qué? Porque quizás el anís es un componente de un ambientador cuyo residuo llega al agua. El pez no piensa, esto es comida, piensa, esto huele a ese ruido de fondo al que estoy acostumbrado. Tu cebo ha perdido su capacidad de destacar. La segunda gran razón es que los peces de ahora han ido a la universidad. Sí, como lo oyes, han sacado un máster en cómo evitar ser pescado. A esto los pescadores lo llamamos presión de pesca. En los tiempos de tu abuelo, los pescadores eran muchos menos y las técnicas más rudimentarias. Un pez podía vivir toda su vida sin ver un anzuelo. Hoy, en cualquier tramo de río medianamente accesible, un pez ve pasar por delante de sus narices decenas de cebos diferentes cada semana. Cada vez que un pez es pescado y devuelto al agua, aprende una lección. Asocia un determinado olor, sabor o forma con una experiencia traumática. Los peces más viejos y grandes, los que todos queremos pescar, son los supervivientes. Son los que han aprendido a desconfiar de todo lo que parezca demasiado fácil o huela demasiado fuerte. Tu bola de masa, que engañaba a peces ingenuos hace 50 años, para un barbo resabiado de hoy, es una trampa evidente. Te cuento una historia real que ilustra perfectamente esto del pez con doctorado. Estaba pescando en un embalse muy concurrido, famoso por sus grandes carpas. A mi lado, un señor mayor, muy amable, usaba la táctica clásica. Una masa de pan con ajo, la receta de su padre. Durante horas, ni una picada. Él se quejaba de que el pescado no come. Yo, mientras tanto, estaba usando unos pellets muy pequeños, de un color apagado y con un olor casi imperceptible para el olfato humano. Lancé cerca de un árbol sumergido y, en menos de 10 minutos, tuve una picada brutal. Saqué una carpa preciosa. ¿Qué pasó aquí? Esa carpa había visto y rechazado bolas de pan y maíz miles de veces en su vida. Lo asociaba con el peligro. Sin embargo, mi cebo era diferente, sutil, parecido a los pequeños caracoles o larvas que comía de forma natural en ese embalse. No era un cebo más potente, era un cebo más inteligente. Engañó a un pez que ya se las sabía todas. Tercera razón, y esta es fascinante. La despensa del río ha cambiado. La dieta natural de los peces no es la misma que hace medio siglo. La globalización no solo afecta a los humanos, también a los ecosistemas acuáticos. Hemos introducido, a veces por accidente y a veces a propósito, cientos de especies invasoras. Piensa en el cangrejo americano, el mejillón cebra, el alburno. Estos nuevos inquilinos se han convertido en una fuente de alimento abundante y fácil para los peces autóctonos. Un barbo que antes se alimentaba principalmente de larvas e insectos, ahora puede que base el 70% de su dieta en pequeños cangrejos.
Su paladar se ha acostumbrado a ese sabor, a esa textura crujiente y a ese perfil nutricional. El pez se adapta a lo que es más fácil de conseguir. Esto lo cambia todo a la hora de presentarle nuestro cebo. El ejemplo del cangrejo americano es demoledor para los cebos del abuelo. En muchos de nuestros ríos, este cangrejo es una auténtica plaga, pero para los barbos, las carpas e incluso los lucios, es un festín inagotable. Los peces aprenden a romper sus caparazones y a buscar activamente su sabor y olor. ¿Qué ocurre entonces? Que el cerebro del pez se recalibra. Empieza a considerar el sabor a crustáceo como el sabor de la comida de alta calidad. Los fabricantes de cebos modernos lo saben, y por eso triunfan los boilies y pellets con harinas de cangrejo, de krill o de gamba. Están ofreciendo al pez un sabor que reconoce instantáneamente como comida nutritiva y segura. Están hablando su mismo idioma gastronómico. Mientras tanto, nosotros seguimos ofreciéndole un trozo de pan, que para él ya es como comida de otro planeta. Ahora junta las piezas. Si un pez lleva años comiendo principalmente cangrejos y mejillones, ¿qué crees que piensa cuando se encuentra con tu bola de masa de patata y anís? En el mejor de los casos, la ignora por completo. No la reconoce como alimento. Su cerebro le dice, esto no huele como la comida de verdad. En el peor de los casos, la ve como algo extraño y potencialmente peligroso. Es un objeto con un olor dulce y penetrante en un entorno donde la comida huele a marisco y a lodo. Es una señal de alarma. Por eso muchas veces vemos al pez acercarse, dar un pequeño toque con el morro y marcharse. No es que no tenga hambre, es que está desconfiando. Tu cebo, que antes era un manjar, ahora se ha convertido en un objeto sospechoso no identificado. El mundo ha cambiado, y el menú de los peces también. Vamos con la cuarta razón, que afecta sobre todo a la pesca de la trucha en muchos ríos. La genética de los peces no es la misma. Antes, la mayoría de peces eran salvajes, nacidos y criados en el propio río. Hoy, para mantener las poblaciones por la alta presión de pesca, muchos ríos se repueblan con peces de piscifactoría. Estos peces han pasado la primera parte de su vida en un tanque de hormigón, comiendo exclusivamente pienso. Su cerebro está programado desde el nacimiento para reconocer unas bolitas pequeñas y marrones como único alimento. No han visto una lombriz, una larva o un saltamontes en su vida. Cuando son liberados en el río, pasan un tiempo muy desorientados. Siguen buscando instintivamente ese sabor y esa forma a la que están acostumbrados. Y nosotros llegamos con los cebos del abuelo. Ponte en la piel de una de esas truchas de piscifactoría. Imagina que te has alimentado toda tu vida de pizza, todos los días, 3 veces al día, pizza. Es lo único que conoces como comida. De repente, te sueltan en un mundo nuevo y alguien te ofrece un plato de brócoli crudo. ¿Qué harías? Probablemente lo mirarías con desconfianza y seguirías buscando algo que se parezca a la pizza. Pues eso es exactamente lo que pasa cuando le ofreces a una trucha de repoblación una lombriz de tierra o un trozo de masilla. No lo reconoce. Su instinto le pide el sabor de la harina de pescado y los aceites que componen el pienso. Por eso, los pescadores más astutos usan pellets de piscifactoría como cebo, o pastas que imitan su olor y sabor. No están usando un cebo mejor, están usando el cebo correcto para el pez que tienen delante. Quinta razón. La tecnología ha dejado obsoletas algunas de nuestras viejas creencias. El equipo de pesca de nuestros abuelos era tosco comparado con el de ahora. Cañas pesadas de fibra de vidrio, sedales gruesos como el hilo de una cometa y anzuelos enormes. Con ese equipo, solo se detectaban las picadas más brutales, las que casi te arrancaban la caña de las manos. El resto de toques sutiles, las pequeñas probaturas del pez, pasaban completamente desapercibidas. Esto creaba la ilusión de que, cuando un pez picaba, lo hacía con decisión. El abuelo pensaba que su cebo era tan bueno
que el pez lo engullía sin pensar. Pero la realidad podría haber sido muy diferente. Quizás su cebo recibía muchas picadas tímidas que su equipo era incapaz de registrar. El problema no siempre es que el pez no pique. Ese mito de la picada franca es importante. El abuelo esperaba a que el corcho se hundiera con violencia o que el puntero de la caña se doblara hasta el agua. Hoy, con nuestras cañas de carbono, nuestras punteras ultrasensibles y nuestros bajos de línea de fluorocarbono casi invisibles, detectamos el más mínimo contacto. Vemos cómo el pez coge el cebo, lo saborea un instante y lo escupe si algo no le convence. Y esto ocurre en una fracción de segundo. ¿Qué nos dice esto? Que quizás el cebo del abuelo sí que atrae al pez, pero en el momento en que lo prueba, algo falla. La textura es demasiado pastosa, el sabor no es el correcto, o nota la rigidez del anzuelo. Lo escupe tan rápido que con un equipo antiguo ni te habrías enterado. Culpamos al cebo por no generar picadas, cuando el problema real es que no consigue pasar el examen de sabor de un pez moderno y desconfiado. Hagamos ahora la autopsia de un cebo clásico del abuelo. La base suele ser harina de trigo o pan y patata cocida. Esto aporta carbohidratos, una fuente de energía, pero nutricionalmente es pobre para un pez. Luego se le añade un atrayente, como el ajo o el anís. El ajo tiene un olor potente, pero hoy en día es usado en tantos cebos comerciales que los peces de ríos presionados ya lo asocian con el peligro. El anís, por su parte, es un olor dulce que, como dijimos antes, puede confundirse con contaminantes químicos como los suavizantes de la ropa. La textura suele ser compacta y gomosa, muy poco natural. Un pez está acostumbrado a comer cosas que se deshacen en la boca, como las larvas, o que son crujientes, como los caracoles. Una bola de masa densa es una sensación extraña. Cada componente, que en su día tuvo sentido, hoy se enfrenta a un nuevo desafío. Otro factor crucial es el exceso de olor. Las recetas antiguas a menudo buscaban crear un cebo que oliera muy fuerte, bajo la premisa de cuanto más huele, más atrae. Esto podía funcionar en aguas turbias y con peces poco presionados, pero en las aguas más claras y con los peces más recelosos de la actualidad, un olor excesivamente potente es contraproducente. Es como si alguien entrara gritando en una biblioteca. No atrae, asusta. Imagina una carpa patrullando tranquilamente por el fondo. De repente, se topa con una bomba olfativa de ajo o de anís. Su primer instinto no es comer, es la cautela. Se pregunta, ¿qué es esto tan escandaloso? Un olor demasiado fuerte no es natural, y los peces asocian lo que no es natural con el peligro. El cebo del abuelo, en su intento de llamar la atención, puede estar en realidad activando todas las alarmas del pez. Y aquí es donde entra en juego la sutileza moderna. Si te fijas en los cebos de alta competición de hoy en día, verás que la tendencia es la contraria. Se buscan olores y sabores muy específicos, basados en ciencia. Los fabricantes invierten en estudiar qué aminoácidos concretos desencadenan la respuesta de alimentación en cada especie. Usan extractos naturales, hidrolizados de pescado o de crustáceos que imitan a la perfección la comida natural del pez. El objetivo ya no es crear una bomba de olor, sino presentar una señal sutil y precisa que el pez identifique como comida segura y de alta calidad. Es la diferencia entre un anuncio de teletienda a gritos y una recomendación personal de un amigo. Los peces, especialmente los más grandes y viejos, responden mucho mejor a la segunda opción. El lema de la pesca moderna es menos es más. Hay otro cambio fundamental que no está en el agua, sino en nosotros. El comportamiento del pescador. Piensa en cómo pescaba tu abuelo. Lo más probable es que llegara a su puesto, preparara su zona con cuidado, lanzara sus cañas y se sentara a esperar. A veces durante horas, en el mismo sitio. Esta forma de pescar
muy estática, permitía que el cebo y el engodo que lanzaba crearan una zona de atracción, una nube de olor que se expandía lentamente con la corriente. Los peces, eventualmente, encontraban ese rastro y llegaban al cebo. Era una pesca de paciencia, de crear un comedero y esperar a que los clientes aparecieran. Nosotros, en cambio, somos mucho más impacientes y dinámicos. Nos movemos, cambiamos de puesto, probamos diferentes cebos, lanzamos y recogemos constantemente. Nuestras tácticas son diferentes. Esa paciencia del abuelo era, en realidad, un ingrediente secreto de su cebo. Su método requería tiempo. El cebo necesitaba horas para liberar su aroma y atraer a los peces desde lejos. Nuestra ansiedad moderna choca frontalmente con esa estrategia. Si lanzamos una bola de masa y a los 15 minutos no pica, la sacamos, la cambiamos y volvemos a lanzar. No le damos tiempo a que el cebo haga su trabajo. Los cebos modernos están diseñados para esta nueva forma de pescar. Los pellets se disuelven rápido, los líquidos atrayentes se dispersan en segundos, los señuelos imitan a una presa en movimiento. Están adaptados a nuestra impaciencia. Por lo tanto, no es solo que el cebo del abuelo haya perdido eficacia, es que nosotros ya no pescamos de la manera que ese cebo requiere para funcionar. Hemos cambiado el cómo, y por eso necesitamos cambiar el qué. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Significa esto que tenemos que tirar a la basura todas las recetas y consejos de nuestros abuelos? ¿Hay que renegar de la tradición y comprar solo productos caros de última generación? La respuesta es un rotundo no. La sabiduría de los antiguos pescadores sigue siendo valiosa. Ellos nos enseñaron a observar el río, a entender el comportamiento de los peces, a tener paciencia. Lo que debemos hacer no es rechazar su conocimiento, sino adaptarlo al siglo XXI. La clave no es la ruptura, es la evolución. Podemos tomar la base de esos cebos tradicionales, que sabemos que a los peces les gustan, y modernizarlos para superar los desafíos que hemos analizado en este vídeo. Se trata de combinar lo mejor de los dos mundos, la experiencia del abuelo y la tecnología actual. Te doy un ejemplo práctico de cómo modernizar el cebo del abuelo. Coge esa receta clásica de masa de patata y pan. En lugar de añadirle un chorro de anís, prueba a añadirle unas gotas de un atrayente líquido moderno a base de aminoácidos, con sabor a krill o a gusano de sangre. Estarás usando una base barata y probada, pero con una señal química precisa y moderna. Otra idea, cambia la textura. A esa misma masa, añádele un poco de cañamón tostado y molido. Esto le dará un toque crujiente y liberará aceites naturales que los peces adoran. O en lugar de hacer una bola compacta, hazla mucho más blanda, para que se deshaga lentamente en el agua y cree una nube de atracción. Se trata de pensar, ¿cuál es el problema de este cebo hoy en día y cómo puedo solucionarlo? Así, honras la tradición, pero pescas como un pescador del presente. En resumen, el cebo de tu abuelo no ha dejado de funcionar porque la receta sea mala. Ha dejado de funcionar porque el escenario ha cambiado por completo. El río no es el mismo, está lleno de un ruido químico que enmascara los olores. Los peces no son los mismos. Han aprendido a base de ser pescados y devueltos. Son más listos y desconfiados. Su comida natural ya no es la misma. Se han adaptado a nuevas especies invasoras. Y nosotros, los pescadores, tampoco somos los mismos. Usamos una tecnología más avanzada y pescamos con más prisa. El gran giro de guión, esto es un sorpresón, es darse cuenta de que el problema no es el cebo, es el contexto. Creíamos tener una fórmula mágica, y lo que teníamos era la llave correcta para una cerradura que ya no existe. Entender esto lo cambia todo. Te obliga a dejar de pescar en piloto automático, a dejar de repetir lo que siempre se ha hecho. Te obliga a levantar la vista, observar el agua,
pensar en qué comen los peces de ese río en ese día concreto y a adaptar tu estrategia, te convierte de un simple seguidor de recetas a un verdadero pescador. Gracias por haberme acompañado en este análisis. Espero que te haya abierto los ojos. Si te ha gustado y quieres más consejos de pesca sin tonterías, suscríbete al canal, dale un buen like al vídeo y sobre todo, participa en el debate. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es el cebo moderno que ha reemplazado por completo a los trucos de tus abuelos? Quiero ver una guerra en los comentarios entre la vieja escuela y la nueva. Nos vemos en el río.